Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirles de nueva cuenta en este nuevo episodio de este podcast de su seguro servidor. Yo soy Yudiel Ramos y me da mucho gusto recibirles como cada noche en este espacio que es para ustedes. Gracias por conectarse y no dejen de compartirlo con otras personas, de poner la campanita en las notificaciones para que les aparezca en primer lugar todo lo que publicamos, ya que siempre hay algo que pueda ser de ayuda. Bueno, eso espero, lo publico esperando que sea de ayuda para ustedes, algunas frasecitas, pensamientos, reflexiones, ideas, ¿no? En general, pero hoy, en este día, ya saben, bueno, ya que ya es de noche, ¿verdad? En el día de hoy, ahora en esta noche, tenemos un tema o tengo un tema preparado para ustedes y estoy listo para poder conversar de esto que se trata la vida, ¿no? De las emociones, de las relaciones y de cómo encontrar una fórmula que nos ayude a sentirnos mejor y sobre todo a ser felices, que creo es lo que todo el mundo esperaría, creo. No me atrevo a afirmar que toda persona en el mundo desea ser feliz, pero creo yo que al menos siendo humanos y humanas, es una de nuestras cualidades, el derecho a ser felices. Y a veces no lo reclamamos, no sabemos cómo reclamar este derecho, cómo ejercer ese derecho de ser felices. Y creo que muchas veces, bueno, nacimos y cuando llegamos a este mundo, la felicidad como una palabra no existe, pero gozamos de la felicidad. Y conforme vamos creciendo, vamos viviendo cosas o vamos atravesando circunstancias, nos van pasando eventos que pueden llegar a desestabilizarnos, a lastimarnos, herirnos, confundirnos, hacer que nos perdamos en el camino y producto de todo esto salir muy heridos. Vamos perdiendo la felicidad, vamos perdiendo esa fórmula, se nos va olvidando cuál es esa fórmula de la felicidad que para mí comienza, ¿no?, con algo que debería ser muy sencillo. Uno de esos ingredientes de esa fórmula para mí definitivamente tendría que ser la paz, ¿no?, o la tranquilidad. Y la vamos perdiendo, nos van pasando cosas que nos dejan intranquilos. Empieza la ansiedad, empiezan los temores, empiezan las angustias. ¿Qué sucede? ¿Qué va pasando en nuestra vida que poco a poco olvidamos cómo ser felices? Pero todavía más grave aún, ¿qué pasa? Que nos vamos convirtiendo nosotros mismos en nuestros propios verdugos, verdugos que no nos dejamos ser felices. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ese punto en donde somos nosotros principalmente quienes nos obstaculizamos la felicidad? Hoy quiero hablar contigo de este tema. Deja ya de castigarte y sé feliz. Quiero conversar con ustedes al menos de 3 maneras en las que he descubierto que las personas en general solemos castigarnos, nos autocastigamos. Era esto algo que ya había escuchado hace mucho tiempo, pero de un tiempo para acá me quedé pensando, ¿no? ¿A qué se refieren algunas personas cuando hablan de castigarse a sí mismos? Cuando te hacen alguna pregunta, ¿no?, en donde te cuestionan si tú mismo pudieras estar provocándote lo que te provocas y a veces hasta uno se molesta, ¿no? Es como, ¿cómo yo voy a querer estar viviendo esto? Y a veces en el inconsciente o en el subconsciente, ahí en el fondo de la memoria, ahí en el yo emocional, ahí dentro de nosotros probablemente se ha ido construyendo un yo. Oye, ya grité, Odalia, sí es cierto lo que me decía Odalia. Es que tú luego empiezas hablando muy bajito y luego me dejas ir la voz. Perdónenme, es para que se despierten. Eso, va creciendo dentro de nosotros un yo castigador. Y ese yo castigador es tremendo, o castigadora, ¿va?, dependiendo de qué seas. Y realmente ese yo castigador, pues a veces está así como en boceto, como si alguien lo hubiera intentado dibujar. Ahí un boceto es un dibujo no terminado, ¿no? Es un yo castigador no tan fuerte, no tan malvado, no tan duro. Pero en otros casos, ese yo castigador que está dentro de nosotros es realmente tremendo. No tiene piedad, no tiene tacto, no es asertivo, es muy lastimoso cuando habla y sobre todo es muy crítico, es muy exigente,
Ese yo castigador lo has ido construyendo paso a paso sin darte cuenta, muy probablemente. O quizá ni siquiera fuiste tú quien comenzó a construir ese yo castigador o castigadora dentro de ti. Pueden haber sido tus propios padres, tus cuidadores, tus abuelitos, qué sé yo, algunas circunstancias de la vida. Pudieron haber ido ya construyendo dentro de ti o al menos dejando los pilares, los cimientos de un yo castigador tremendo. Y ese yo castigador tiene una sola misión u objetivo en la vida. No te deja ser feliz. Su objetivo o su misión es no dejarte ser feliz. ¿Por qué? Porque según ese yo castigador, que todos tenemos dentro de nosotros, pero que algunas personas se han logrado liberar de él, ese yo castigador tiene la misión de no dejarte ser feliz porque cree que no te lo mereces. ¿Y por qué cree que no te lo mereces? ¿Por qué ese tú dentro de ti, castigador, cree que no se merece ser feliz el de afuera? Ni el de adentro, obviamente, ni él mismo o ella misma. Por varias razones. Principalmente, en muchas ocasiones, por al menos 3 cosas de las que hoy te quiero hablar. Vamos a comenzar con la primera. Ese yo castigador que vive dentro de ti no te deja ser feliz y cree que no te lo mereces porque en el fondo siente culpa. Se culpa de todo lo que pasa. Se responsabiliza de todo lo que pasa. Si bien no siempre siente o cree que es su culpa como tal, termina agarrando cosas que no le corresponden para solucionarlas. Y lo hace porque en el fondo mucho tiene que ver ese sentimiento de remordimiento. El sentir que deberíamos de estar haciendo algo y no lo estamos haciendo, o al revés, la culpa que nos hace sentir el pensar que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Cualquiera de los casos, la culpa es una forma muy clásica y tradicional de culpar, de sufrir y sobre todo de castigarnos. Principalmente esa es la palabra que estaba buscando, de castigarnos. La culpa hace que te castigues, porque la culpa es una emoción que aparece cuando en tu cabeza crees que estás haciendo algo indebido, algo que no deberías de estar haciendo porque no te corresponde, porque no te lo mereces, porque no tienes la autoridad, porque el deber moral no te lo permite, etcétera, por 1000 razones. Deberías de hacer ejercicio, ya llevas cuánto tiempo. No, hombre, ya, mira cómo fumas, ¿no? Mira cómo fumas. Oye, ya, despiértate, haz algo de tu vida, levántate. Es decir, claro, muchas veces ese castigador sí nos ayuda a ponernos las pilas, porque es muy estricto, nos disciplina. Pero en muchas ocasiones ese yo castigador se pasa de exigente. Entonces te está tiqui, 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 tiqui. Pero principalmente desde adentro, aprovecha que está dentro de ti para que desde lo más profundo de ti, haciendo soltar esa culpa o ese remordimiento desde el centro de tu ser, desde el centro de tu alma, esa culpa va a hacer que todo el tiempo te estés cuestionando o lamentando por las cosas que estás haciendo. No te deja sentirte cómodo, no te permite fluir. ¿Por qué? Porque te hace sentir remordimiento de las cosas. Que si te comes algo, ay, es que ya comí mucho, mírame qué gorda estoy, ¿no? Y te estás castigando y castigando. Y aunque muchas veces tú te sientes con las ganas de hacer todo lo contrario, con las ganas de cambiar algunas cosas de tu vida, la culpa y el remordimiento de aquellos días en los que no has podido hacer mucho porque no has tenido el coraje, el valor, la motivación, la fuerza, la energía o lo que sea, el no haber hecho lo que creíste que tenías que haber hecho en su momento, hace que te castigues por no haberlo hecho. Entonces, es como, imagínate, ¿no? Como que no hayas recogido o levantado tu cuarto. Vamos a imaginar que vivías o vives con tus padres, que eres todavía una niña o un niño. No recoges tus juguetes, no levantas, no acomodas tu cuarto, no lo ordenas. Cuando llega papá o mamá del trabajo, te dicen, no hiciste tu quehacer, estás castigada, estás castigado. No vas a ver la tele, no vas a salir a jugar con tus amigos, me vas a dar el celular, lo que fuese. Algo así, te quito algo como un castigo por una cosa que no hiciste o que hiciste mal. Ahora, más adelante, vamos a hablar de los errores
de los fracasos y de cómo esto también, pues nos hace castigarnos. Pero por el momento estamos hablando de esa culpa o ese remordimiento que sentimos. Tenemos, ¿no?, en nuestra mente una idea muy negativa de nosotros, pensando que no somos capaces de hacer las cosas, que no somos lo suficientemente fuertes, valiosos, importantes o en general suficientes. Pareciera que a veces las formas o los modos en los que hacemos las cosas no son suficientes, no nos agradan, parece que nada es suficiente. La forma en la que vives, en la que duermes, en la que comes, en la que amas, en la que trabajas, en la que disfrutas, muchas de las cosas que haces no te son suficientes. ¿Por qué? Porque descubres que no te sientes bien haciéndolas, que no te sientes plena o satisfecho haciéndolas. Y también el no sentirte satisfecho de alguna forma con lo que haces es una manera de castigarte también. Así que la culpa, si tú identificas a la culpa como un acompañante en tu vida todo el tiempo, muy presente, conversando ahí dentro de ti, contigo mismo, exigiéndote, diciéndote, criticándote, juzgándote, presionándote, etcétera, entonces creo que básicamente tendríamos que encontrar esto, ¿no? Que si la culpa te acompaña, probablemente es una forma de autocastigarte. ¿De qué te estás autocastigando? A veces no tenemos tan claras las razones por las cuales nos castigamos. Y te hablaba hace un ratito, pasando a la segunda cosa de cómo descubrirse autocastigándose. La segunda cosa que generalmente nos lleva al autocastigo es precisamente los errores y los fracasos que hemos cometido en el pasado. Haber hecho algo de una manera equivocada, haber renunciado a un trabajo que sí te gustaba, pero que el ambiente de tus compañeros era tenso y ya no lo aguantabas. A veces ya te miras fuera del trabajo y dices, lo extraño mucho, ¿no? No debía haber renunciado, no debía haber dejado ese trabajo. Por ejemplo, hay otros ejemplos de fracasos, las relaciones amorosas. Muchas veces no sabemos cómo llevar una relación, no estamos preparados emocionalmente para dar algo, para construir una relación. Y entonces nos equivocamos mucho y la relación truena y se acaba. Entonces es algo que nos lastima. Y todo ese dolor muchas veces pensamos que somos nosotros mismos quienes lo estamos ejerciendo. Entonces nos castigamos o intentamos castigar al que está dentro de nosotros, pensando que es quien está tomando las decisiones. Y ese intento de castigar al que está dentro de ti que toma las decisiones, al final es castigarte a ti mismo. Ese yo castigador que está dentro de ti, al que quieres a sí mismo callar y castigar, está dentro de ti. Entonces para castigarlo te tienes que castigar a ti mismo. Es una cosa muy fuerte. Vas construyendo y alimentando este castigador de cada error y fracaso por el cual te lamentas. Como si creyeras que pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste. A veces sí, pero muchas veces no. A veces tronó la relación y te preguntas, si es que si hubiera aguantado, además de la mano, fíjate, el error y el fracaso, que es el punto 2 de la mano del 1, que es la culpa y el remordimiento. Uy, formas increíbles de castigo. Te empiezas a cuestionar, ¿y si pude haber aguantado más? ¿Y si fui yo quien no estaba viendo las cosas como eran? ¿Y si tenían razón lo que decían las otras personas? Etcétera. Empiezas a hacerte estas preguntas que te llevan a sentirte mal, que en verdad te hacen considerar que tú fuiste el causante o la causante de todas las desgracias en tu vida de ese momento. Entonces, si fuiste tú el o la causante, hay que castigarte, como si alguien más te hubiera hecho algo y le aplicas la ley del hielo como un castigo. Así mismo, tú misma o mismo te castigas por los errores que has cometido. Se nos olvida que somos humanos, se nos olvida que tenemos derecho a equivocarnos, se nos olvida que no siempre sabemos cómo resolver las cosas, se nos olvida que a veces es la primera vez que nos pasa, se nos olvida que aunque otras personas lo hayan vivido, no quiere decir que nosotros tengamos que saber cómo solucionarlo, se nos olvida que vamos cambiando y lo que antes pudimos quizá hoy no, etcétera. Se nos olvida que no todo pasa porque nosotros lo querramos. Hay cosas que también las personas hacen o cosas que pasan allá afuera que no están en nuestro control. Eso, se nos olvida que no todo puede estar bajo nuestro control siempre. Y olvidarnos de todas estas cosas nos hace de verdad
tener una imagen muy negativa nuevamente de nosotros mismos y castigarnos. Hay que castigarnos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, así como el error y el fracaso, también pudiera hablarte de todas las veces en las que intentas mejorar o cambiar algo a positivo de tu vida o de tu forma de ser o de tus relaciones y no lo logras. Muchas veces no lo logras porque este es el tercer punto. Las veces que has intentado cambiar y no lo logras, te castigas pensando que no puedes hacerlo, que no tienes el valor para hacerlo. Y a veces se nos olvida que no podemos solos o solas, que necesitamos aprender también a hacer las cosas y cambiar es una cosa natural de la vida. Vamos cambiando en la vida aún sin que nosotros querramos hacerlo. Es una obligación, es un sí o sí, es algo inevitable. El cambio y la transformación en nuestras vidas es inevitable. Pero hay ciertos cambios que nos cuestan, por ejemplo, los cambios de hábitos. Y a veces estos cambios de hábitos o de un vicio, convertirlo a un hábito, es algo muy complejo y necesitas un paquete de datos, un know-how, un saber cómo hacerlo, un modo de poder intentar hacer las cosas para que funcionen. Y hay personas que han encontrado métodos y escriben libros y graban videos y podemos verlos y podemos experienciar desde lo que otras personas han vivido, agarrar su experiencia para utilizarla a nuestro favor. No hay por qué hacer las cosas solos, pero a veces nos emperramos en hacerlas solos. Es como no necesito ayuda de nadie, la soberbia, el orgullo, ¿no? No necesito que nadie me ayude, yo puedo solo. Y está bien tener esa fuerza, esa fortaleza, ese ímpetu, pero a veces no es real. Sí necesitas ayuda porque a veces no sabemos cómo hacer algunas cosas. Y algunos cambios requieren de disciplina, de constancia, de un saber cómo hacerlo para que funcione mejor, para que funcione más rápido, para que logres mantener esos cambios. Todas las veces que has intentado cambiar y regresas a las cosas negativas o a los vicios que no te dejan avanzar, eso es causa también un dolor, porque es como no saber y no entender por qué no lo puedes hacer. Y te castigas. ¿Te castigas por qué? Nuevamente por eso, porque sientes que no eres suficiente, que eres un fiasco, que eres un chiste, porque no lo logras. Y realmente, a veces hay cosas que no las vas a lograr, sino hasta muchas veces después de haber intentado y caído, intentado y caído, intentado y caído. Y no es hasta la última que lo logras. Solo que a veces no sabemos cuándo es esa última, a veces es después de muchos intentos. Y el autocastigo tiene que ver con eso, con no olvidar que hay muchas veces en las que podemos intentar las cosas, pero si nos exigimos a hacerlo bien siempre, solo a la primera, y si no lo hicimos bien a la primera, ya no vale la pena o ya no es importante lo que hiciste, esa es una forma de castigarte. No valorar lo que haces, aunque te haya costado mucho trabajo y lo hayas podido lograr mucho tiempo después. A lo mejor ahora no lo estás logrando, pero no quiere decir que después no lo vayas a lograr, que no lo vayas a poder hacer. No te castigues tanto. Ese sería el mensaje de hoy. Y por último, una tercera forma en la que definitivamente nos castigamos y también no nos damos cuenta. Creo que quisiera hablar de dos puntos en este último. Es en la forma en la que conversas y en la forma en la que piensas, en la forma en la que eres, en lo que tú eres. A veces no estás conforme con lo que eres. Y ese no estar conforme con lo que eres hace que te castigues. Y no nada más hablo de cómo eres, sino de cómo te ves. Porque tenemos muchas imágenes mentales en la mente de cómo es una persona bella, aceptada y reconocida pública y socialmente. Una persona delgada, esbelta, atlética, bien vestida, vestida de marcas, Gucci, Prada, Ferragamo, ¿no? Y si tú no te ves así, si tú no te miras en esa casa de sueños, con tu perro, tu pareja, tu auto, tu trabajo, tus cuentas en el banco, tu iPhone, si tú no te ves así, pareciera que no eres importante o no eres valioso como persona, porque parece que no has podido ni siquiera lograr tener esas cosas que otras personas tienen, ¿no? Aspiracionalismo. Aspiramos a hacer cosas que se nos muestran en la tele, en la pantalla de un cine,
en una revista, en un espectacular y sobre todo en las redes sociales principalmente. Y si tú no te ves así, entonces hay que castigarse. No ser, más bien, la forma en la que eres y la forma en la que te ves muchas veces no coinciden con lo que tú esperarías ver de ti y te castigas por ello. Toma muy en cuenta eso. Uno, la forma que tienes de ser no siempre depende de ti. Recuerda que vienes de una familia y esa familia viene de una familia y sucesivamente. Todo lo que eres también es el resultado de todo lo que ha sido tu familia y las familias o la ascendencia de tu familia, del origen de donde vienen. Todas las familias venimos cargando cosas, incluso muchas veces se habla de que venimos con karmas familiares. Tú dices a veces, no entiendo por qué me va tan mal si soy buena persona. A lo mejor no es que haya sido tú, a lo mejor es el karma de tu familia, que haya hecho algún mal antes en el pasado, ¿no? En otras vidas. Y ese karma lo vas arrastrando, ¿no? Muchas veces es eso. Pero no siempre puedes controlar la forma en la que te educaron y en la que te criaron principalmente, ¿no? Esas formas en las que te criaron también pueden haber hecho de ti una persona muy dura. Pero sobre todo creo yo que cuando hablamos de que no todo lo que eres hoy depende de ti, también habla de que has tenido contactos y experiencias con otras personas que también te han cambiado y te han transformado en tu esencia. A veces no eres lo que esperarías porque la presión de la vida misma nos va acabando. El que hay que trabajar, el que hay que pagar deudas, el que hay que hacer el ejercicio, el que hay que sacar a pasear a la mascota, el que todo, es un montón de cosas al mismo tiempo, lo que creemos que deberíamos de estar viviendo, ¿no? Y vamos corriendo en una vida tan acelerada que el trabajo, el dinero, los chiquitos, el tráfico, el calor, las deudas, todo empieza a estresarnos, empieza a transformarnos en la peor versión de nosotros. Y esa peor versión de ti es la que castigas. Y la castigas porque en el fondo no sabes o no logras entender cómo le permites a esa versión de ti apoderarse de todo tu ser en todo momento. Te causa mucho dolor, probablemente. Así que esa forma castigadora probablemente esté intentando combatir nada más y nada menos que al tú que te has ido construyendo, producto de todas las experiencias que has ido viviendo. Por eso la terapia. La terapia es muy importante porque vamos sanando todas esas cosas que han pasado en tu vida e ir mejorando la versión de ti a una mejor versión, por supuesto. Así que finalmente quiero terminar con la forma en la que nos vemos. Y les puedo decir que es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Hoy específicamente, bueno, en las semanas últimas, la simple idea, ¿no?, de que se me incrementaron mis niveles de ansiedad en las últimas semanas y que me hicieron comer más de lo que debía y perder el control en la forma en la que como, además era una relación ya de por sí complicada como lo es la comida y yo. Bueno, engordé un poquito, subí unos cuantos kilitos que ya había bajado, justo los que ya había bajado, con bastante sacrificio meses atrás. Los recuperé en 2, 3 semanas, ¿no? Y esa versión de mí, ansiosa, sin control, ¿no?, etcétera, la que hace que yo pierda de vista que al final todo lo que vivo es normal, que lo que vivo se vale y que la forma en la que me miro ahora con esos kilos de más no me resta valor como persona. El olvidarme de todo eso hace que me castigue por, ahora mira esta lonjita, ay, es que ya me siento y ya se me sale aquí, ya no me siento cómodo, ya me cuesta un poquito más levantarme otra vez, etcétera, ¿no? Y empiezas como a castigarte. ¿Cómo me empecé a castigar? Empecé a dejar de salir o empiezas a perder el deseo de salir. Eso es lo que a mí me pasa. ¿Cómo me castigo? Cuando me doy cuenta que ya cedí otra vez frente a la ansiedad y frente a la comida, me empiezo a castigar, ¿no? Y digo, bueno, ya no me queda la ropa, ya no me siento cómodo con cómo se me ve. A veces no es que se me vea mal, ¿verdad? A veces pues ya no te arma igual, pero no es que se te vea mal, pero por dentro te sientes fatal. Entonces, ¿qué sucede? Dices, no, ya no voy a salir. Les veo después, no voy a poder llegar, ¿no? Es que tengo mucho trabajo, cuando en realidad es que no te sientes cómodo contigo porque te juzgas a ti mismo ahora por cómo te ves.
o por cómo te sientes, ¿no? O por cómo eres, es lo que decías en un ratito. Entonces te castigas, dejas de ir a celebrar la vida, de ver a tus amigos, de salir con la familia, incluso hasta de lo que sea, ¿no? De ir al cine, de pasear. ¿Por qué? Porque te sientes incómodo, no estás bien, pero es tu yo castigador dentro de ti diciéndote, ahí está, pero ya ves, estás come y come, pero no estás haciendo ejercicio, hace cuánto tiempo que lo debiste haber retomado, mira cuántos años llevas así, ¿no? Y te empiezas a castigar y a decir un montón de cosas que te dan para abajo. Y entonces terminas reforzando la peor versión de ti. Y estas formas, sí, a veces son sutiles, pero a veces no lo son tanto. A veces basta con que te escuches. Ay, Judiel, de verdad es que eres bien penconejo, ¿no? A veces las palabras que usas para hablarte a ti mismo o a ti misma son tu yo castigador que ya está con tanto poder dentro de ti que ya hasta ha tomado el control de tu voz, de tus pensamientos y habla por ti. A veces ya está en voz alta, a veces lo hace solo aquí en la mente, en los pensamientos, pero cuando ya es suficientemente poderoso ese yo castigador para acabar contigo, incluso habla a partir o a través de tu voz, de tu propia voz, así como la que están escuchando ahorita de mí. Entonces ya empiezas como, güey, de veras que estás bien, güey, no aprendes tú, no entiendes la lección, ¿no? Te empiezas a castigar y pues, y se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Cuando te enojas y te enojas por cualquier cosa, por lo que sea, ¿no? Grave, no tan grave, lo que sea, pero estás de malas y quieres comer, no quiero comer nada y no comes nada. Y dices, ¿por qué? ¿No? Al final te estás muriendo de hambre. Es tu yo castigador que desde adentro te está diciendo, no te mereces comer. No te mereces. Imagínate a las personas que torturan, las tienen ahí encarceladas y dame de comer. Imagínate, déjate eso, imagínate a la gente en la cárcel. El tipo de comida racionada y además del tipo de comida en general que les dan, ¿no? Eh, Imagínate que tú, sin estar encarcelado, te castigues a ti mismo, no comiendo lo que sea, nada más ahí para pasar el rato. Es otra forma de castigarte. Y bueno, hay muchas más, unas más complicadas de entender, por ejemplo, las autolesiones. A lo mejor los trastornos alimenticios, ¿no? La bulimia, la anorexia, la vigorexia en sí misma, ¿no? La obsesión por el ejercicio, ¿no? La vigorexia, etcétera. Y podría hablar de otras autolesiones, por ejemplo, las personas que se cortan para poder liberar dolor. A veces mirar o sentir el dolor físico les ayuda a aliviar el dolor emocional o a darle un sentido porque es algo que ya puedes ver, entonces ya entiendes el dolor, ¿no? A veces hay otro tipo de autolesiones, la gente que se rasca, se arranca el cabello, se comen las uñas, gente que se golpea a sí misma, ¿no? Sobre la pared. Y hay muchas otras cosas y formas de autocastigarse, como sentirse mal y no ir al médico, no ponerse atención. Imagínate, es como a veces este ejercicio ayuda mucho. Imagínate que tú eres tú y además de ti hay otro tú de 5 años que te dice que se siente mal, que se siente muy mal. ¿Qué le dirías a esa niña o a ese niño de 5 años? ¿Le dirías, vamos al doctor? Vamos, ¿qué tienes? ¿Qué te duele? O le dirías, pues chíngate y siéntete más mal, ¿no? ¿Qué le dirías? Porque al final ese niño de 5 años lo tenemos todos dentro de nosotros, porque todos hemos tenido esa edad y todos vinimos de esa edad, y al final sabemos lo que es tener esa edad y lo que es ser un niño o una niña de 5 años que necesita de cuidados, de apoyo, de ayuda, etcétera. La cosa es, ¿cómo tratas a ese niño o a esa niña de 5 años? Porque a lo mejor no es nada más como tratarías a un niño o a una niña de 5 años, sino como en el presente te estás tratando a ti mismo o a ti misma. Quizá te has dejado de mirar y probablemente te has dejado o has perdido esa delicadeza con la que te tratas. ¿Por qué? Porque estás enojado contigo mismo, estás decepcionado de ti mismo, estás cansado de ti mismo o muchas otras cosas que pudieras estar sintiendo para ti mismo o ti misma. Así que si hoy descubres que te castigas todo el tiempo por las cosas que pasan, las cosas que haces, o las que hiciste, o las que no pudiste hacer, o las que no pudiste cambiar, intenta hacer una pausa para analizar
cómo has ido alimentando a tu yo castigador o quién más ha ido alimentando a ese yo castigador que vive dentro de ti y qué tanto dolor te causa hoy en el presente, qué tanto te causa conflicto en tus relaciones, que no te permite estar bien en una oficina, convivir con tus compañeros, tener amistades, hacer hobbies, no te permite salir de tu casa, que te tiene en esa amargura o en esa angustia, en esa desesperación, en esa ansiedad, en esa tristeza, en ese enojo, en esa depresión, en esa decepción. Vamos a construir una versión de ti que no sea castigadora. O bueno, si ese yo castigador no desapareciera nunca, pensando que fuera una posibilidad, pudiéramos construir un yo que reconoce, un yo que da premios, un yo que reconoce los méritos, ¿no? Y que además es un yo que ayuda. Ese yo a lo mejor no existe ahora o no esté lo suficientemente fuerte o no sea igual de poderoso que el castigador. Así que igual y si necesitas ayuda con esa otra versión de ti que pudiera contrarrestar a la que se castiga, pudieras intentar tener una conversación terapéutica conmigo o con alguien más, con una amistad, con un familiar o con quien quieras, pero con alguien con quien logres encontrar los aspectos positivos de ti, de la vida, y que te pueda ayudar acompañándote a encontrar las mejores características y la mejor versión de ti, o a construirla incluso, porque no tienes por qué hacerlo sola o solo. Pide ayuda. Y a veces no es como, oye, necesito ayuda. No, a veces es como, oye, ¿podemos platicar un rato? Eso es pedir ayuda. A veces, oye, ¿podemos vernos un ratito? ¿Vamos a ver una peli? A veces eso es pedir ayuda de formas sutiles. ¿Comemos juntos? Me gustaría verte. A veces eso es pedir ayuda. Así que cuando alguien te pida verte, salir contigo, escucharle, conversar en general, acompañarle en algo, ve, hazlo, porque a lo mejor te está pidiendo ayuda y no te has dado cuenta, no lo ves así, no habías imaginado que te está pidiendo ayuda, pero quizá lo está haciendo y a lo mejor en algún momento también te toque a ti pedir ayuda. Y la ayuda no siempre es igual de fácil para todas las personas de pedir. Así que podemos comenzar con esto. ¿De qué maneras te has ido castigando a lo largo de tu vida? ¿Y cómo poder dejar de castigarse? También sería importante responder esa pregunta. Les agradezco muchísimo por el favor de su sintonía. Les agradezco infinitamente por cada jueves que se conectan conmigo. Y ya saben que si necesitan acompañamiento terapéutico, estoy a sus órdenes. Mándame un mensajito, están aquí mis datos en la página de Facebook y estaré encantado de responderles. Gracias infinitas a todos y a todas a quienes se conectaron en esta transmisión. Gracias a Odely Jiménez de los controles técnicos y a Estudio 8 y sobre todo gracias a la vida por permitirnos poder hablar y conversar de estas cosas e ideas que nos puedan ayudar a mejorar en la vida. Sobre todo recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece y si todo sale bien, nos vemos en el próximo episodio, el próximo jueves por la noche. Adiós.